Volvimos de la tanda, probablemente la última, y ahora sí estamos con Agustina del Popolo, parte del staff que viene siempre y nos trae temas muy interesantes. ¿Cómo estás, Agu? ¿Qué nos traes hoy? Bueno, ¿cómo andan? Yo bien. Hoy día les traigo lo que es la ampliación del régimen de zonas frías, que tuvo aprobación en el Senado el pasado 24 de junio. Ya se había tratado, creo que si no me equivoco, el 10 de junio en Cámara de Diputados. Bueno, el objeto que tiene esta ampliación del régimen de zonas frías es básicamente, tal como lo dice la palabra, ¿no? Ampliar aquellas zonas que ya estaban definidas en la ley 25.565, si no me equivoco, en donde lo que se contemplaba era una reducción para estas zonas, ¿sí? Que obviamente presentaban temperaturas muy bajas. Sí, muy bajas, exactamente, para que pudieran obviamente pagar una tarifa diferenciada en el gas. Así que ese es el primer objeto, digamos, modificar esas zonas. ¿Qué zonas ingresan ahora con esta modificación? En primer lugar, digamos, en la redacción inicial, en la redacción originaria, lo que decía era que entraba Mendoza, San Luis, San Juan, Salta, una parte de Santa Fe, que era la que no había quedado comprendida en el régimen previo, y algunos departamentos de Buenos Aires. Ahora, después de, digamos, de algunas modificaciones que se dio en diputados, lo que se aceptó, digamos, era que se hiciera como una especie de estudio, y ese estudio era el que iba a determinar qué zonas específicamente eran las que iban a quedar dentro de este régimen y no quedaban obviamente las zonas iniciales, digamos las que ampliar las zonas. Exactamente. Igualmente no se sabe o no aparece, ¿no?, qué zonas de Mendoza van a ser o si es para toda la provincia. No sé si, Facu, pudiste chequear ese dato. Yo, por ejemplo, no lo he encontrado. Vos me decías, Agus, que tampoco. No, pareciera que comprendiese a toda la totalidad del territorio mendocino, porque justamente cuando hablamos de esto, hay una parte de que, bueno, lo que nosotros tenemos que saber, digamos, es que antes comprendía a 800.000 usuarios, un poco más, y ahora pasa a comprender a más de 3 millones de usuarios. Claro. Y en los anteriores contemplaba una parte de Mendoza que era Malargüe. Mira, acá te tengo el dato. A Mendoza en su totalidad comprende. Claro, viste, sí, me parecía que era 50 la totalidad. localidades bonaerenses, varios departamentos de San Juan. Sí. Y bueno, los nombra. Algunos departamentos de Salta y uno de San Luis. Claro, sí, me parecía a mí que era toda la totalidad, digamos, valga la redundancia, de Mendoza, porque antes solamente comprendía Malargüe. Y en esta modificación que yo te digo que habían hecho en diputados, habían dicho que, bueno, de algunas provincias entraban algunas zonas en específico. Claro. Pero Mendoza la nombraban así como en su totalidad. Así que bueno, primero que nada eso, y bueno, como dije, va a beneficiar a más de 3 millones de nuevos usuarios, ¿no? ¿Cuál es el objetivo concreto de esta ley? Es modificar el artículo 75, o sea, modificar el artículo 75 de esta misma ley, de la 25.565, si no me equivoco, que lo que dice es que se crea un fondo fiduciario que tiene diferentes objetivos, entre ellos, la reducción de las tarifas para esas zonas determinadas. ¿Se sabe el porcentaje de la reducción? Sí. ¿A quién? Es entre el 30 y el 50%. El 50%, porque digamos, lo que se busca con esto es una tarifa más justa. O sea, lógicamente sabemos que... De hecho, todas las tarifas en el interior son más caras que en la provincia de Buenos Aires. Bueno, aparte, digo, otra cuestión también es, no podemos terminar pagando tarifas tan altas con respecto a los ingresos que tenemos. O sea, es absurdo, por eso justamente se busca esta disminución en la tarifa del gas, que va del 30 al 50%. Ese 50% en la reducción va para los titulares de la asignación universal por hijo, de las asignaciones por embarazo, los pensionados, los jubilados. Bueno, también tenemos usuarios que tengan algún plan de asistencia. Sí, pero son los específicos, los mencionados en la ley. No contempla todos, digamos, abarca casi la totalidad, pero, por ejemplo, también te dice los trabajadores y las trabajadoras monotributistas, los usuarios y usuarias que perciben seguro de desempleo, los que están incorporados en el régimen de seguridad social. Eso para el 50%. Eso es para el 50% y el resto pagaría el 30%. Bien.
O sea, una reducción del 30%. Claro, obviamente, porque esto es acorde a los ingresos de cada ciudadano y ciudadana. Eso para empezar. Bien. Agus, sí. Esta ley ya se aprobó, pero ahora tiene que pasar una instancia de reglamentación, ¿o no? Exactamente. Por ahí no hemos visto, yo lo estuve buscando en el boletín oficial, pero bueno, todavía no se dice si ya se reglamentó ni... Bien, ¿y quiénes fueron quienes llevaron esta lucha al hombro? ¿Quién propuso el proyecto? Bueno, el proyecto fue impulsado por Máximo Kirchner, también participó Sergio Massa, y en la redacción también estuvieron, por ejemplo, diferentes diputados, entre ellos José Luis Ramón, que es del Frente de Unidad y Equidad para el Desarrollo, Jimena López, Liliana Sweet. Hubo varios legisladores que intervinieron en la redacción. Claro. De hecho, Ramón de Protectora tiene ahí toda una historia con una manta, puede ser, con una frazada. Sí, creo que todos hemos visto la famosa historia con la manta. Bien. Hablando de la historia de la manta, ¿cuántos años, tenés el dato de cuántos años tardó en reglamentarse, en aprobarse esta ley? En aprobarse, falta de reglamentación. Exactamente. Esta ley en realidad ya estaba regulada. Había que modificarle este artículo. Había que modificar el artículo nomás, pero ya estaba regulada desde hacía varios años. Y ahora lo que se hizo fue se prorrogó por 10 años más el artículo, justamente haciendo hincapié obviamente en las nuevas zonas que se incluían. Y algo bueno que me parece importante como dato de color es el momento, digamos, en el seno de las cámaras, el debate que se generó, porque bueno, muchos decían que se trataba de un proyecto como preelectoral, ¿no? Como una cuestión ahí. Digo, apuntar a eso para decir básicamente que yo, desde mi punto de vista, lo refuto porque me parece totalmente injusto y... que no iba a discusión. No, aparte me parece que es una cuestión que no es algo debatible, o sea, no es algo debatible, no estaba en la discusión, pero digo, no solamente eso, sino también es muy cara dura, es muy cara dura sentarse y plantear que es un proyecto preelectoral, digo, cuando no solamente se benefician a zonas en donde gobierna el oficialismo, sino que también en zonas donde gobierna la oposición. Claramente Mendoza y toda la provincia de Mendoza comprende, que en otras provincias no comprende todas. Claro, todos entonces, los departamentos. Me parece cara dura, no me salía la palabra, me parece cara dura de parte de la oposición expresar eso, como si eso fuese un proyecto preelectoral. Claro. De hecho, no se tomaron muchas medidas con respecto a las tarifas en el gobierno anterior. Eso mismo quería decir. Y antes de entrar al gobierno anterior, recién explicábamos que se realizó este proyecto en una coalición, no viene de un solo partido, también estuvo Protectora ahí metida, entre otros partidos, además del Frente de Todos. Y aparte una respuesta bastante... simplona, se puede decir. Sí, y aparte bastante apática por parte de la oposición fue que no solamente que, hubo un montón de argumentos en contra, sino que presentaron una gran abstención. Es decir, no votaron en contra, sino que se abstuvieron la mayor parte de la oposición. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, digo, cara dura también porque, como decía Anto, durante el gobierno de Macri experimentamos un montón de tarifazos, que, a ver, ¿cómo los veíamos? Reflejados en qué, en el aumento de la luz un 22%, del gas, hasta del transporte público, y en porcentajes muy altos, o sea, hablamos de un 20 hasta un 40%. El transporte público un montón subió, yo me acuerdo, llegaba a la facultad en ese momento. Entonces, claro, me parece que no pueden venir a querer refutarnos, ¿me entendés? Sí. Me parece ilógico. Además también hay un tema, y esto me hago cargo porque roza la opinión personal, pero ponerle en un caso hipotético que no fue así, pero que el proyecto era todo el frente, justamente Frente de Todos, que solo era de ellos el proyecto. Si beneficia a ciertas personas, ¿le vas a decir que no simplemente porque viene de un partido? Exactamente. Esa es tu funcionalidad como funcionario. Bueno, y yo creo que también ese fue el objetivo que tenía la campaña que se llevó a cabo desde el Frente de Todos para juntar firmas, ¿no? Para justamente acudir a la opinión popular. ¿Y qué persona en su sano juicio te va a decir que no quiere pagar una tarifa diferenciada de gas cuando sabemos que en el caso, por ejemplo, de Mendoza, nosotros vivimos en una zona muy fría, de bajas temperaturas?
Entonces yo creo que nada, no hay que olvidarse de eso, así como que no hay que olvidarse de la marcha de las antorchas, recordemos que fue justo con todo el tarifazo. Parece que la gente por ahí se olvida, ¿no? No hay que olvidarse de esas cosas, o sea, todos queremos pagar una tarifa diferenciada, poder tener la estufa prendida, no significa que vas a andar en musculosa, pero... Claro, es ¿Se que ni sabe siquiera es un qué capricho, temperaturas es tiene que una haber, necesidad. digamos, para que la declararan zona fría? O sea, digamos, ¿por qué? Más allá de que sí, es verdad, hace mucho frío en Mendoza, ¿qué parámetros tomaron para decir esta zona se tiene que declarar zona fría? Bueno, justamente eso es lo que te decía recién. En la redacción original se puso las provincias que más o menos se sabían las temperaturas que experimentaban. Pero bueno, como parte de la oposición no estuvo de acuerdo con eso, lo que se hizo fue justamente decir, bueno, no, vamos a tener que acudir a implementar, digamos, a incluir esos parámetros técnicos que son los que van a permitir determinar si esas localidades pueden acudir al beneficio. Es decir, a través de un estudio específico. Bueno, y nada, en relación... Con respecto, sí, lo que querías decir del gobierno... Sí, no, en realidad lo que quería decir Ajá. es cómo fue esta votación, que fue como bastante polémica, digo, ya que estamos hablando del tema, que es que tuvimos, bueno, y hablo por Mendoza en específico, por parte del Frente de todos los votos fueron afirmativos, y además también Unidad y Equidad Federal de José Luis Ramón también fue el voto afirmativo. Ahora, ¿qué pasó con la oposición? ¿Sí? Con los diputados por Mendoza, Cornejo, Najul, Latorre, Petri, Samarvide y Omar de Marchi por el PRO. Votaron negativo. Es decir, votaron una parte del proyecto en negativo y la otra parte la votaron positivo, pero en realidad en desacuerdo. Es decir, que básicamente votaron, pero no estaban de acuerdo con el proyecto presentado. Es más, lo dijeron, justamente salieron ¿Qué argumentos dieron? Eso, exactamente, salieron justamente, esto que decía recién, salieron a resaltar el tema de un proyecto preelectoral para conseguir la concentración de votos. Ese fue el argumento dado del otro lado. De todas maneras, Sea un proyecto, a ver, porque pongámosle que sea así, no importa, pero si va a servir y digo, está destinado a una población que lo necesita, no es un proyecto así del aire. No. Es necesario. Entonces, sea de campaña o no, eso, que- aparte es lo que ¿qué resaltaban. argumento? No es un argumento Es ese. lo que resaltaban algunos diputados del Frente de Todos. Ya no estamos hablando de una cuestión meramente política, ni de otro tipo de ámbito. Estamos hablando de derechos humanos. O sea, estamos hablando de garantizar un derecho que es el acceso a un servicio público, y me parece que el acceso a un servicio público tiene que ser en la proporción y en la medida que todos podamos pagarlo. No podemos pagar tarifas, me parece, cuando digo, como dije recién, tenemos un ingreso que no acompaña. Entonces me parece como perverso por parte de la oposición querer plantear argumentos en contra de esto. Igualmente las tarifas van a seguir siendo altas, ¿no? O sea, hay muchísimas casas donde se pagan un montón. Y el 30% no es relativa, o sea, no es demasiado. Y antes en que el la interior, nada, como igual, decía, sí se obvio que siente. antes que la nada, obvio. Pero en el interior siempre pagamos más. En el interior siempre pagamos más. Esto se tendría que haber reglamentado incluso, no sé, desde la provincia, me parece. Bueno, pero por ahí lo que salían a resaltar algunos diputados, que bueno, me parece importante, es que, por ejemplo, con Macri terminaríamos pagando, no sé, una tarifa No, de gas de 8.000 obvio. pesos, y ahora con esta reducción de la tarifa terminaríamos pagando, por ejemplo, digo, acudo a lo que dijo esta persona, 1.500 pesos, por ejemplo. O sea, es una reducción en el monto. ¿Se sabe cómo se va a financiar esto desde el... O sea, ¿quién financia este proyecto? Porque hay una... Sí. Bueno, lo que propone el gobierno es subir el recargo sobre el precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte, o sea, directamente como del transporte, que impacta tanto en el cargo variable, dice, como en el cargo fijo del cuadro tarifario. O sea, actualmente el recargo es del 4%, pasaría al 5%.
Entonces el gobierno lo que asegura es que no se saca del Tesoro Nacional. Es decir, como que el subsidio proviene de un aumento tarifario de otro lugar del país, del transporte. Bien. Bueno, yo creo que el tema está completo. No sé si quedó algo para decir y para ampliar de esta información. Hasta ahora, en realidad, es lo que se sabe. Lo importante va a abarcar toda la provincia de Mendoza. Toda la provincia de Mendoza, y dijimos, bueno, más o menos quiénes eran los beneficiados de esto, que los vamos a recordar. Dale. Que experimentarían una reducción al 50%, que son los titulares de la asignación universal por hijo, asignación por embarazo, pensionados, jubilados, jubiladas, usuarios y usuarias inscriptos en el registro en el régimen, de monotributo, personas que tengan una pensión que no sea superior a 4 veces el salario mínimo vital y móvil, trabajadores y trabajadoras monotributistas, bueno, etcétera. Y una cosita más que quería agregar antes de que nos vayamos, que es el tema de que, bueno, algunas de las consideraciones, ¿no?, que se tuvieron en cuenta al momento de este debate, de plantear este debate en el seno de la Cámara de Diputados, fue un posible proyecto que realmente ya se está llevando a cabo, se está gestionando y se está avanzando sobre esto desde el gobierno de la nación. Es un proyecto por las garrafas, para poder declarar a las garrafas como un servicio público, porque lo que sucede es que hay una sugerencia de precio, pero lo que se dice es que, no obstante, en realidad lo que se aplica es la ley de mercado. Entonces las garrafas en los distintos puntos del país tienen diferentes valores, que oscilan entre los 600 pesos hasta los 1.200 pesos. Entonces, bueno, ese es el objetivo del proyecto de las garrafas, que dice que... Bueno, acá tenemos la garrafa en tu barrio, que creo que el precio es de 300 pesos, si no me equivoco, Facu. Exactamente. Claro, Sí. bueno, pero el último precio que estuvo, digamos que se fijó desde Nación en abril, más o menos, que se estuvo investigando acerca de cuál era el precio más o menos, por decirlo formal, era de 400 pesos. Pero bueno, se estimaba que para los próximos meses podía aumentar y podía ir variando dependiendo de la zona. Entonces la iniciativa esta lo que tiene, digamos, el objetivo principal es llegar a un montón de personas, que si yo te digo la cantidad son 16 millones de personas, las que como no tienen red de gas, serían beneficiadas con este proyecto. Entonces ese es el objetivo principal, digamos, beneficiarlos, porque dice que los precios al público son muy distintos en cada ciudad. Entonces, como una garrafa de 10 kilos se paga así, de 600, 800 hasta 1.200 pesos. Bien. Buenísimo, Agus. Entonces... Yo tengo una duda, pero abandonando esta ley en especial, sino a nivel general. Por ahí Agus tiene más clara en el tema de leyes. Quizás que no comprende cómo funciona, pero ¿cuál es la diferencia entre votar a favor de una ley y votar a favor, pero no de acuerdo? Y eso es votar en disidencia. Básicamente, a ver, se vota a favor, pero si no, vos votás en disidencia. Significa básicamente que votas en desacuerdo. Que igualmente, o sea, argumentás pero es un voto igual positivo. Pero igual votás. Claro, cuenta como positivo. Lo que pasa es que vos tenés dos formas de votar en disidencia, que es una forma de disidencia parcial y una forma de disidencia total. La disidencia parcial es que no estás de acuerdo con por ejemplo, algún artículo o algo en específico, y la disidencia parcial es que no estás de acuerdo en su totalidad. Pero a fin de cuentas es un no positivo igualmente positivo, y suma. Claro. No hay una diferencia cuando después hacen un conteo final, por ejemplo. Claro, es que lo que pasa es que es como medio complicado, porque hay veces que ese voto se pone como positivo, y hay veces que no. Bien, interesante. No tenía ese dato. Con respecto a la... Mira, te lo leo. Para dejar la información más clara. La disidencia total se cuenta como una firma... Vos no estás de acuerdo, pero se cuenta como una firma más del dictamen, pudiendo hacer que quede habilitado en su caso como dictamen de mayoría. Es decir, no estás de acuerdo en la totalidad cuando es la disidencia total, pero igual puedes votar a favor. Es complicado el tema de las leyes. Igual también hay que ver qué va a pasar o sea, ya se aprobó, qué va a pasar en la reglamentación, cómo va a ser. Ese es otro de los puntos que, bueno, obvio que no. Sí, no hasta ahora había tenido algunas pocas modificaciones como las que aclaré, pero bueno, veremos qué pasa. Bien, entonces, del 50% para algunas personas y del 30% para el resto va a ser la reducción de las tarifas de gas. Exactamente.
Bien, ya tenemos creo que la información, el panorama más completo de lo que lo teníamos, mejor explicado además de lo que lo podríamos haber hecho nosotros. Así que muchísimas gracias, Agus. No sé ya cuánto tiempo llevamos ni cuánto programa nos queda. Estamos en los últimos No, 20 estamos minutos ahí, de programa estamos y prometimos algo y lo vamos a cumplir, así que Prometimos quédate algo, prendido a la prometimos- 90.5. Prometimos analizar canciones, así que en un rato vamos a estar con eso. Muchas gracias, Agus, por venir y por darnos toda la información. Ella es parte del staff, así que siempre la vamos a tener. Hay Agus para rato. Gracias a ustedes. Nos vemos el próximo viernes.